Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo 6 y les invito a que oremos. Bendito Padre, como ya te decíamos, trae bendición, Señor, por medio de tu palabra a los que estamos aquí el día de hoy, a los que nos están escuchando desde su casa. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú te glorifiques, Señor, y que nosotros podamos recibir de parte tuya este mensaje para bendición de nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, para caminar como a ti te agrada. Guarda nuestro corazón de cosas que no son correctas y llévanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 5, esta historia nos hacía recordar cómo Esther, después de ayunar y después de estar buscando a Dios en oración, junto con todo el pueblo, se presenta ante el rey. Ella buscaba el favor del rey y buscaba pues tener de parte del rey un momento para poderle decir lo preocupada que estaba por este edicto que se había autorizado, que él mismo había firmado y que pues era un edicto que daba libertad a matar, a destruir a los judíos, a exterminarlos. Esto obviamente, por ser judía, ella cargó su corazón, estaba angustiada, estaba en un momento muy preocupada y entonces buscó a Dios en oración y ayuno. Y este dato es muy importante porque lo que vemos en la historia a continuación, en todo el capítulo 5, bueno, lo hemos visto desde el capítulo 1, detrás de esta historia, aunque no se mencione su nombre, allí está el Señor, ahí está Él obrando, ahí Él está con su poder y se va a hacer la voluntad de Dios. Pero Esther logró encontrar gracia ante el rey, logró llegar a él, logró ser escuchada. El rey hasta le dijo con una frase exagerada: pídeme lo que quieras, si es la mitad de mi reino, ese te doy, como dándole confianza, como diciéndole: mira, te presentaste aquí, yo no te llamé, pero no estoy molesto contigo, pídeme, ¿cuál es tu petición? ¿Por qué vienes a mí? La reina, veíamos que de una manera muy sabia fue dirigida a hacer las cosas con calma, ¿sí? Ya tenía allí al rey, ya tenía la atención del rey, ya estaba allí Amán, pero ella no se le fue a acusarlo en el momento, sino que esperó, le hizo un banquete y el rey llegó al banquete, estaba allí Amán en el banquete y lo volvió a invitar a otro, ¿no? Como que dijo: este no es el momento, todavía no. Y seguramente el Señor le dijo: espera, Esther, espera, con calma, va a salir mejor si te calmas y si te esperas y haces esto de la manera como yo te lo diga. No lo dice así la palabra, no está esto textual, pero de alguna manera tratamos de entender que si ella lo buscó en oración y si ella ayunó y estuvo allí pidiéndole a Dios, el Señor le dio una respuesta y el Señor la condujo y el Señor le llevó a hacer las cosas de esta manera. Fue tal el agrado del rey y de Amán de estar allí en ese banquete que Esther les presentó, que cuando les dijo: les tengo otro, no hubo problema. Realmente no hubo problema. Ellos estaban acostumbrados a hacer un banquete tras otro. Muchas gracias, Abby. Y realmente no causó ninguna molestia de parte del rey, ni dijo: oye, pues ya estamos aquí, pues, no, ¿para qué perdemos más el tiempo? No, o sea, él dijo: sí, está bien,
y al otro día iban a presentarse. Salió Mardoqueo, muy contento, ¿no? Muy contento, pero dicen que salió Amán, perdón, pero dicen que vio a Mardoqueo, lo vio allí y ¡ay!, se le revolvieron las tripas. Y otra vez dijo, ¡oh! Y ese gusto que había tenido se convirtió en desagrado, en molestia, en odio. Y entonces, ¡ay!, iba tan bien el día, ¿sí? Con la celebración, solamente el rey y Esther con él, y se presenta allí Mardoqueo, y bueno, esto hace que él se ponga muy molesto. Va con su familia, ya lo estoy mencionando rápidamente, esto ya lo vimos, pero va con su familia, con su esposa, con sus amigos, y les empieza a presumir cómo el rey lo ha tratado, cómo el rey lo ha escuchado, cómo se ha sentido honrado por todo lo que ha sucedido. Y entonces les dice, pero, cuando veo a ese Mardoqueo, judío, allí, que solo se me queda viendo y no se postra y no hace nada, ¿cómo se me acaba la alegría y la felicidad? Y hablábamos precisamente, dábamos mucho énfasis a esta actitud del corazón, ¿no? Soberbia, orgullo, amargura, coraje, resentimiento. Un resentimiento que viene 700 años atrás, ¿sí? Un odio así muy fuerte hacia los judíos. Y entonces, pues su linda familia y amigos le aconsejan y le dicen, mira, mátalo, prepara una horca y atraviésalo y que toda la gente vea en la ciudad que colgaste a Amán. Pero levántate tempranito, a 22.5 metros, ¿no? Casi con milímetros, para que todo mundo se dé cuenta. Y entonces le dan este consejo y le dicen, pero llega mañana temprano con el rey. Y él dice, preparen la horca, háganla. Y la empezaron a hacer ahí en su casa. Y vamos al capítulo 6. Dice que esa misma noche, mientras Amán preparaba la horca para Mardoqueo, para matarlo, dice, esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de historia de su reino para que se lo leyeran. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que Bigtana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. ¿Se acuerdan? Esto ocurrió en el capítulo 3. ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto?, preguntó el rey. Sus asistentes contestaron, nunca le hicimos nada, nunca le reconocimos nada. Y entonces el rey preguntó, ¿quién está en el patio exterior?, preguntó el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio. ¿Para qué? Para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado en su casa. Entonces, imagínense por favor la escena. También Amán se está desvelando, ¿sí? Pero él trae otra idea. Él está empecinado en matar a Mardoqueo. Tiene un odio, un rencor, un resentimiento contra él. Entonces, están en su casa, están preparando la horca, y esa misma noche sucede que el rey no puede dormir. Está inquieto, está con calor, yo creo. Está con algo que no lo deja dormir. Y miren, yo digo que era calor. El frío te tapas, te acurrucas y ya puedes dormir. Era calor. Era la andropausia del rey. Bueno, son estos detalles, y por favor pongan mucha atención en estos detalles, que nos hacen pensar, que nos hacen decir, pues que esto no fue una casualidad, ¿sí? O sea,
esa noche, justo en la noche que están preparando la horca para matar a Mardoqueo, esa noche el rey no puede dormir. Entonces, esto es lo que nos deja ver que hay alguien detrás de esto, ¿no? Porque de repente el rey se queda sin sueño y pide que le traigan los libros de historia. ¿Por qué los libros de historia? A lo mejor esos sirven para dormir, ¿no? No sé. Pero él dijo, a ver, tráiganme los libros de historia. A lo mejor en otra ocasión ya se había quedado sin sueño, le leyeron la historia y se quedó profundamente dormido, no lo sé. Pero cuando le leen la historia, fíjense, escogen un libro, me imagino que tenía una biblioteca, no sé cuántos libros de historia podría tener ahí el rey, pero le traen uno y le escogieron una historia. ¿Y cuál historia creen que era? Justo la historia de cuando Mardoqueo pudo ir y anticiparle al rey que tuviera cuidado, y eso se lo avisó por medio de Esther, y el rey entonces no murió gracias a que Mardoqueo hizo algo por él. Entonces, no podemos dejar de ver a Dios allí. No lo menciona el texto, pero conocemos a Dios, conocemos cómo actúa, conocemos cómo obra en momentos así que uno que no esperas. Y bueno, ¿cuánto tiempo creen que había pasado ya de este hecho de Mardoqueo? De cuando escuchó a los eunucos que estaban ahí tramando asesinar al rey. Cuando tú lo lees la historia, parece que pasó así como una semana, así como vamos, ¿no? Como que fue la semana pasada o hace 2 semanas que fue cuando lo explicamos, pero realmente habían pasado ya 5 años de este hecho y se quedó allí. Y es raro, porque miren, así como estos reyes persas castigaban, así como ellos no dejaban que la gente dejara de ver o de darse cuenta que cuando alguien obraba mal era castigado, de la misma manera también reconocían para que la gente fuera fiel al rey y se dieran cuenta que si actuaban a favor del rey iban a ser reconocidos. Entonces era una costumbre de los reyes persas, no solamente de Asuero, era una costumbre y había libros, había allí escritos de todo lo que se hacía y allí quedaban documentadas todas las cosas que hacían a favor de los reyes. Entonces, en ese momento dice que preguntó el rey, ¿quién está en el patio? Versículo 5. Entonces los asistentes contestaron al rey, es Amán el que está en el patio. Y dijo el rey, échenmelo para acá, háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces, ahí está Amán con otra idea, ¿no? Fíjense, él viene con otra idea, madrugó para llegar al rey y decirle cuál era la idea que él tenía, ¿sí? Y lo que le quiere pedir precisamente es matar a Mardoqueo. Pero por otro lado, el rey se desveló, que pidió los libros de historia, tiene otra cosa en mente, honrar a Mardoqueo. O sea, 2 cosas allí al mismo tiempo. Versículo 6, entonces Amán entró y el rey dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Y por favor, traigan a su mente todo lo que ya dijimos de Amán. Un hombre orgulloso, un hombre soberbio, un hombre que busca el reconocimiento, un hombre que quiere la atención, que quiere de alguna manera pues verse por encima de los demás. ¿Qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente le agrada? Imagínense que el rey le hubiera dicho, como lo dijo Esther, estoy dispuesto a darle hasta la mitad de mi reino. No, el otro se hubiera desmayado, ¿no? Pero Amán pensó para sí, fíjense, lo que es el orgullo y las ganas de ser reconocido y de sentirse mucho y de ser un vanidoso.
¿A quién querrá honrar el rey más que a mí? O sea, y luego me pregunta, ¿qué le haremos a ese hombre? Y como dice el dicho, se junta el hambre con las ganas de comer, algo así dice, ¿no? Entonces, este hombre que es un egoísta, que solo busca reconocimiento, le preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo reconozco? Y entonces Amán, lleno de soberbia, le responde así al rey, versículo 7. Si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales. Fíjense, pongan mucha atención en lo que pide, ¿eh? Debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey. Del rey. Un caballo que el propio rey haya montado. Uno que tenga el emblema real en la frente. ¿Sí? Que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiera honrar y lo pasen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey, ¿sí? Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. ¿Qué fue lo que pidió? Pura vanidad. Pura vanidad, ¿sí? Él proyectó su vanidad, lo que él deseaba, lo que deseaba su carne. Eso fue lo que él pidió. Ahora, ¿qué era lo que deseaba verdaderamente Amán? Fíjense lo que está pidiendo: vestiduras del rey, ¿sí? Caballo del rey con insignia del rey, honra como si fuera el rey. Pues lo que está diciendo es: yo quisiera ser el rey, yo quiero eso, ¿no? Entonces, versículo 10, fíjense lo que le contesta el rey: perfecto. Otra vez Amán así como diciendo: no, es que yo tengo unas ideotas bien grandotas, ¿no? Perfecto, le dijo el rey a Amán: rápido, ¿sí? Lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo. Híjole, ¿cómo me hubieran dado ganas así? De que en ese momento ¡pac!, le sacaran una foto a la cara de baboso de Amán. Así de que, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Sí? Haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio, y no pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Híjole, la verdad es que también podemos ver que el rey tenía sus broncas bien severas, ¿sí? Fíjense, había hecho un edicto en donde él estaba autorizando a destruir a cualquier judío, mujer, hombre, niño, anciano, y quitarle todas sus pertenencias. Y lo que hace es que vayan a reconocer al judío, ¿no? Todavía en ese momento él no tenía eso, pero aquí sí dice rápido: lleva mi manto y el caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo el judío que se sienta a la puerta del palacio, ¿sí? No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. A lo mejor no le había caído bien el 20, ¿sí? Y dice el versículo 11: entonces Amán tomó el manto, yo no sé con qué cara, con qué ganas, pero tomó el manto, se lo puso a Mardoqueo, ¿sí? Lo hizo montar el caballo del rey. Imagínenselo. Y lo paseó por la plaza, ¿sí?, de la ciudad, gritando: esto es lo que el rey, ¿sí?, hace a quien quiera honrar. Versículo 12: después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio
mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Miren, hermanos, algo que tenemos que sacar la enseñanza de esto, porque no nos podemos quedar solamente con la historia y con lo que le pasó a Amán. Nosotros debemos reflexionar y debemos entender que Dios no hace prosperar al orgulloso y al vanidoso. ¿Sí? Por favor, esto tengámoslo mucho en cuenta. Tarde o temprano, en cualquier momento, tú puedes pavonearte y sentirte que te la sabes de todas a todas. Tú puedes creer que eres mejor que cualquiera. Tú puedes engañar tu mente y tu corazón y puedes alimentar esta idea de que vas muy bien y de que todo mundo te rinde y te respeta y te ama por lo mucho que sabes. Pero miren, Dios no puede ser engañado. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe qué hay en lo profundo de cada ser. Pero Dios va a humillar, y eso que nos quede bien claro, Dios va a humillar al que vaya en su contra. ¿Y cómo se puede ir en contra de Dios? Dándose la propia gloria. La Biblia a eso le llama vanagloria, ¿sí? Cuando la gloria no es para el Señor y es para cualquier otra cosa o para sí mismo, esa es vanagloria, ¿de acuerdo? Se le está robando a Dios lo que es para Él, para dársela a uno mismo. ¿De qué otra manera podemos ir en contra de Dios? Cuando vamos en contra de las autoridades que Él estableció, ¿sí? Cuando nosotros no cuidamos nuestro corazón y estamos yendo en contra de lo que el Señor estableció a través de sus autoridades, esa es otra manera de ir en contra de Dios. Esa es otra forma de orgullo, de soberbia, ¿de acuerdo? No, pero quiero ahondar un poquito más en esto, porque de esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Debemos tener cuidado de lo que deseamos, de lo que queremos. Y miren, nuestro corazón es engañoso y es perverso, y tenemos que tener presente eso. Obviamente no nos va a ser fácil reconocer el orgullo. Está la soberbia. Y miren, el soberbio no fácilmente va a ver que es soberbio. El orgulloso no es algo sencillo de detectar y de reconocer, ¿sí? Porque se requiere humildad para eso. Si es orgulloso, si es soberbio, eso es lo último que va a hacer. Se requiere humildad. Entonces, pues esto es muy importante. Y es tan importante que nosotros debemos revisar nuestro corazón, debemos orar al Señor y debemos decirle: Señor, yo no quisiera ofenderte, yo no quisiera ir en contra de ti, yo no quisiera ir en contra de lo que tú has establecido, yo no quisiera ir en contra de las autoridades, yo no quiero juzgar lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal, porque no me toca a mí. A lo mejor estás viendo cosas que no te agradan, pero debes decirle al Señor: yo quiero confiar en ti. Yo no quiero llenarme de orgullo, no quiero llenarme de soberbia y no quiero hacer lo que se me pega la gana. ¿Qué más se siente cuando hay soberbia y cuando hay orgullo? Se siente envidia, ¿sí? También la envidia es un factor, una de las cosas que nos puede dejar ver que tenemos un problema, una raíz que está allí creciendo y que nos va a provocar muchos problemas. Esa envidia se alimenta, es algo que inconscientemente, con tu pensamiento, con tu imaginación, con tus deseos, con tus anhelos, puedes estar alimentando, y cuando te das cuenta, eso se convierte en una bola de nieve que ya no puedes detener. Esa vanidad tiene la capacidad de engañarte a ti mismo, de engañarnos a nosotros mismos.
de creer que somos mejores, de creer que nosotros podemos hacer las cosas mejor que los demás. Cuidado, cuidado. Dice la Biblia, el hombre que se enaltece será humillado, pero el hombre que se humilla será enaltecido. Y Amán estaba enaltecido, ¿y qué creen? Fue humillado. ¿Sí? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Versículo 13. Sí, ahí vemos la diferencia. Ahora, cuando Amán le contó a su esposa, a Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido, ellos mismos se dieron cuenta, ¿no? O sea, ya para cierta hora, yo creo que dijeron, oye, ¿qué onda con Amán? Aquí está la horca, no lo ha traído, lo queremos. Sí, ya estamos esperándolo. Se asoman y dicen, mira nada más lo que está pasando. Vengan a ver a Amán, que no iba a pedirle al rey que lo matara. Miren, ahora hasta lo está honrando. Lo trae en un caballo real, con ropas reales, y viene gritando que así es como se debe honrar a una persona que honra al rey. ¿Le dan el micrófono a Dani, por favor? Gracias. Solamente regresando un poquito al inicio del capítulo 6, bueno, al final del 5, donde nos dice la serie de personas que Amán tomó en cuenta para su gran idea, ¿no? Fue su familia, su esposa y sus amigos. Creo que tiene relación con lo que veíamos el domingo, con lo que predicaba el pastor Jesús acerca de a quién es a quien buscamos cuando necesitamos tomar alguna decisión. No era una decisión cualquiera, no era un plan cualquiera. Y creo que esa es una característica de las personas que fácilmente nos caracterizamos por el orgullo, es no tomar en cuenta a personas que nos puedan ayudar a tomar decisiones sabias. Creo que ese es otro principio que caracteriza a una persona orgullosa. Pensar que no necesita el consejo de alguien más viejo que él o que alguien más sabio que él, porque en realidad todos los reinos se caracterizaban por tener un grupo de personas sabias, un grupo de consejeros que se supone que eran hombres maduros y que entendían las cosas. Amán bien pudo ir a plantear el asunto con ellos y tal vez le hubieran dado más luz, pero buscó el consejo en sus amigos. Y avanzando un poquito hacia el inicio del capítulo 6, dice que, como tú bien lo decías, no nos dice la Escritura que Dios intervino en el sueño del rey, pero nosotros por la fe entendemos que Dios tiene cuidado de nosotros, de sus hijos, de los que le amamos, de los que le aman, ¿no? Y en mi Biblia tiene una concordancia y lo relaciona con el Salmo 121 y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice: no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá ni siquiera el que te guarda. Y dentro de las notas que tiene aquí a pie dice que nosotros como creyentes debemos tener siempre esto claro. Aunque parezca muy tarde, para Dios no es tarde. Faltaban pocas horas para que amaneciera y se cumpliera lo que le iba a pasar a Mardoqueo, ¿no? Pero para Dios no era tarde, para Dios no faltaba poco, para Dios era el momento exacto. Creo que esa también podría ser una buena aplicación para estos momentos, sobre todo para estos tiempos. Aunque parezca muy tarde, para Dios no lo es. Él tiene cuidado de nosotros. Sí, Dani, gracias. Muy importante porque cuando a veces tenemos una inconformidad, cuando a veces tenemos algo que está inquietando nuestro corazón, que nos tiene mal y que nos tiene hasta con rebeldía, precisamente este asunto no lo tratas con tus autoridades, ¿sí? Buscas a los amigos y lejos de llegar a un punto en donde te ayuden, se envenena el corazón
de ellos mismos. Y esto fue lo que sucedió con los amigos. Dice el versículo 13, cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido, o sea, le dijo, es que yo llegué temprano, todo iba conforme a lo que habíamos planeado, yo llegué a primera hora y cuando llegué ya estaba el rey ahí despierto y me mandó llamar. Y entonces sus sabios consejeros y su esposa le dijeron, ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a Amán, adivinen a dónde, al banquete que Esther les había preparado. Ya, yo creo que ya ni tiempo le dio a Amán de bañarse, de cambiarse, ¿sí? Anduvo ahí paseando a Mardoqueo, sudó la gota gorda, llegó llorando con los amigos y con la esposa para decirles la desgracia que les había pasado. Pues no tuvo tiempo. Cuando estaba terminando de eso, le dicen, oye, ya te están esperando. Ya está Esther allí con su banquete y el rey te está esperando. Y el otro dijo, ay, sí, vámonos. Todavía, ¿no? Todavía dice, bueno, sigo disfrutando de la vida y de las bendiciones por la persona que soy. Bueno, capítulo 7, ¿alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer antes de entrar al capítulo 7? ¿No? Ok. Dice el capítulo 7, entonces el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. En esta segunda ocasión, mientras bebían vino, el rey le volvió a decir a Esther, dime lo que desees, reina Esther, ¿cuál es tu petición? Yo la daré aun si fuera la mitad del reino. Y la reina Esther contestó, si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo, chequen este detalle, todavía Esther no está diciendo que su pueblo son judíos ni que ella es judía, ¿sí? Dice, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar a mi rey. Entonces, imagínense, después de la escena de un día anterior, ahora es Esther ya en ese preciso momento para decirle al rey cuál es su petición. Ya, esa es la hora, ese es el momento, y hay sabiduría en cómo maneja las cosas Esther, porque ella menciona mi vida y la de mi pueblo, ¿sí? Todavía, como les digo, no menciona somos judíos y mi pueblo y yo estamos condenados a muerte. Y cuando ella dice para ser muertos y exterminados, entonces como que en ese momento el rey se da cuenta de quién está hablando. Y dice el verso 5, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Preguntó el rey Jerjes, ¿quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó, este malvado Amán, él es nuestro adversario y nuestro enemigo. Imagínense a Amán, casi se desmaya, dice, Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. En ese momento, la mesa se volteó por completo. Ahora Amán está siendo expuesto por Esther. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y se salió al jardín del palacio. ¿Qué fue a hacer? Pues se fue a contar hasta 1000,
porque como que fue a ordenar, ¿no?, sus ideas, como que dijo, a ver. Y entonces se puso a analizar en ese momento ahí en el jardín, como diciendo, qué burrada cometí, man. He sido manipulado, he sido la marioneta de Amán. Y la verdad es que así había sido siempre. Era un rey sin carácter, era un rey caprichoso, era un rey que se dejaba llevar por las peticiones de los demás, ¿sí? Pero ahora estaba afectando a su propia esposa, ¿sí? Y lo que yo creo es que justo en este momento, cuando se sale al jardín a decir, ¿a qué se salió? Pues como a darse cuenta de la situación, ¿sí? A ver, ¿qué está pasando? Y yo creo que ahí le cayó el 20 de las burradas que había cometido. Entonces, aquí el rey, pues se ha comportado pues mal, no como un rey. O sea, se ha dejado llevar por sus sentimientos, por sus borracheras, por sus caprichos. Ya mató a su esposa, Basti, ya la destituyó del reinado, ya eligió a una nueva, ya está allí. Y aquí es donde entiende que Esther es judía. O sea, dice, el edicto que yo firmé, que Amán me hizo firmar, era para matar a los judíos, y firmé algo contra mi propia Esther, contra mi propia esposa, ¿sí? Y entonces ahí es en donde entiende. Y entonces dice, por acá de este lado, Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. Ya lo conocía, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo que sabe hacer el rey. Cuando esté enojado, corta cabezas. Me va a matar. Entonces, en su desesperación, se dejó caer sobre el diván. ¿Qué es un diván? Yo creo que estaba una silla así larga, ¿no? Donde estaba Esther y él allí. Imagínense Esther aquí y él, ¡ay, Esther, por favor! Muy atrevido, muy atrevido. Y entonces justo en ese momento, donde estaba reclinada la reina Esther, entra el rey de vuelta del jardín del palacio. Y el rey exclama, hasta te atreves a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos. Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. ¿Sí? Sí, ya lo conocían. Y además encontré un detallito ahí que dice, ¿por qué le cubren el rostro a Amán? Debido a que los reyes persas no miraban el rostro de una persona condenada. O sea, ya estaba condenado a la muerte. Sus asistentes lo sabían. El mismo Amán lo sabía. Entonces le dijeron, chiquito, ya fuiste, ¿sí? Y entonces le cubren la cara con un velo. Versículo 9. Luego Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 22 metros y medio, que se ve desde aquí, en el palacio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. ¿Cómo se enteró Arbona de esto? Todo se le juntó allí. Ajá. Y dice el rey, que atraviesen a Amán con ese poste, y esta fue la orden del rey. Era atravesarlo. ¿Sí? Así como las manzanitas acarameladas. Entonces atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo, y la furia del rey se calmó. Ya estaba más tranquilo, ¿no? Pero miren, aquí está lo interesante de esta historia. El odio de Amán, ¿sí?, sus planes malévolos, se volvieron en su contra. En su contra. Fíjense lo que dice Proverbios 26, 27. A ver si me ayudan a proyectarlo, por favor. Dice así:
Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, te aplastará a ti. Por eso, tengamos cuidado cómo actuamos, ¿sí? Porque a veces nuestras intenciones son para derrocar, son para descalificar, las intenciones son para exhibir, son para decir mal de alguien. Y riegas el chisme, y riegas el problema, y lo haces más grande, le echas fuego, le echas leña al fuego. No hay sabiduría en eso, hay soberbia, hay orgullo, hay resentimiento, hay rencor. Y estas cosas están aquí para que también nosotros las revisemos y nos veamos. Acerquen el micrófono, por favor. Es el Salmo 7, versículo del 14 al 16. Ok, pongan primero el 37 y luego ponen el 7. Salmo 37, versículos 14 y 15. Dice: los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrantarán los arcos. Ahora el Salmo 7, versos 14 al 16. Dice: los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. La trampa que Amán puso para Mardoqueo fue la trampa donde lo pusieron a él mismo. Necesitamos reflexionar sobre esto y tener temor, poder analizar, porque estamos hechos de la misma materia que Amán. ¿Sí? Porque todos o casi todos en un momento de nuestra vida hemos tenido algo en contra de alguien y qué bueno que nosotros no somos Dios y estamos impedidos, pero si lo hiciéramos seríamos muy justicieros. No sé a cuánta gente, si tuviéramos el poder, mataríamos por lo que hacen o por lo que nos hacen. Qué bueno que no tenemos esa posibilidad. Y los que la llegan a tener, pues están en el bote o los matan o viven vidas muy feas. Pero esto nos tiene que hablar en cuanto a nuestro corazón. ¿Cuál sería la enseñanza a sacar aquí? Sí. ¿Nada más darnos gusto que Amán fue destruido? No. Necesitamos analizar sobre nosotros, sobre todo, ¿no? Poder analizar con miedo, con temor. Y esto nos tiene que llevar mejor a bendecir a los que nos hacen daño. Mejor perdonar. Finalmente es Dios y lo estamos viendo quien paga a cada quien lo que merece. Entonces, Señor, ten misericordia de mí. No permitas que yo quiera vengarme. No permitas que yo desee desquitarme, aunque pudiera ser justo, sí, aunque tengo todo el deseo de partirle la cabezota, pero ten misericordia de mí, Señor. ¿Por qué? Primero porque tú tienes misericordia de mí, porque tú me tratas como no merezco, porque tú no me pagas conforme a mis maldades. Entonces, si tú haces eso, no permitas que yo trate de desquitarme,
de pagarle al otro como merece o como yo creo que merece. Y mucho menos si yo estoy siendo injusto, porque en ese sentido está claro que tú vas a castigarme a mí. Hay otra parte en Proverbios, no recuerdo dónde, que dice que no te jactes cuando a tu enemigo le vaya mal. No vaya a ser que Dios le quite el mal y te lo ponga a ti. Algo así dice, que es paralelo a lo que estamos viendo, ¿no? Así es. O sea, mejor bendigamos. De hecho, Romanos 12:21 dice también, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y haciendo esto, dice, entonces tú dejarás que el Señor haga justicia, porque ascuas de fuego estás amontonando sobre la cabeza de aquel, pero no lo hagas tú. Tú al contrario, a tu enemigo, dale de comer, dale de beber a tu enemigo, Sí. dale de beber y de comer. Esto no va con un Sí, no es fácil. análisis lógico humano. Claro. Porque además lo vemos en el mundo, aquellos que no tienen a Dios y nosotros mismos, pues lo lógico es desquitarnos, lo lógico es pagarles mínimo Mal como con creemos, mínimo como creemos que merecen, ojo por ojo, diente por... Me tumbaste un diente, que te tumben a ti uno. Sí. Pero esto nos debe producir temor. Sí, así es. Y por otro lado, también necesitamos ver la contraparte, porque está Esther y Mardoqueo, que tuvieron una actitud completamente diferente, una actitud de humildad y de humillación. Fíjense, ellos con ayuno y oración enfrentaron esta situación. Mardoqueo con cilicio y ceniza. O sea, se humilló. Esther quiso quitar de Mardoqueo ese cilicio, ¿sí? Y él no lo permitió. Pero Dios lo exalta. Vean aquí, por favor, cómo Dios obra. Mardoqueo se vistió de ceniza y cilicio. Esther le quiso quitar y le mandó ropas para que se vistiera diferente. ¿Y qué hizo Mardoqueo? No las aceptó. Él continuó en oración y humillado, ¿sí? Y entonces el Señor usa al propio enemigo, al que quería matar a Mardoqueo, y lo pone, lo exalta, ¿sí? Hay un comentario que dice, codiciar el poder, como codiciar cualquier cosa, te va a llevar a la autodestrucción. Aquello que engañado creemos nos hará supremamente felices, no puedes retenerlo y te va a comer vivo. Amán amaba el poder y fue eso lo que precisamente le nubló la vista, lo que lo llevó a la muerte. Y yo creo que es un buen momento para que nos preguntemos, ¿qué amamos? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón? ¿Qué hemos abrazado? ¿En qué postura estamos? No sé, a lo mejor amas la belleza, pero a lo mejor es el dinero lo que amas, ¿sí? A lo mejor amas el poder, a lo mejor amas una posición, quieres reconocimiento. No importa lo que sea, si no está en el orden de Dios, eso va a terminar destruyéndonos. Proverbios 6, por favor. Proverbios 6, versículos 16 y 19. Dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Es muy peligroso, es de mucho cuidado. Necesitamos atender esto. Esto es lo que odia el Señor.
lo que su corazón resiste a esto. Y sembrar discordia en medio de la iglesia es un problema muy, muy castigado, déjenme decirlo, por el Señor. El Señor no permite eso. De Dios es dividir. Es, repito, uno de los problemas más graves en medio de una congregación es dividir. Sí. Eso ofende a Dios como pocas cosas. Cuando el Señor Jesucristo murió para formar su iglesia. Y cuando su esposa, la iglesia, es atacada, entonces Asuero se convierte o es tipo de Jesucristo enojado cuando se meten con su esposa. Entonces, cuando una persona, lamentablemente las hemos tenido y pudiera ser que las tengamos, crea división en medio de la iglesia, como pastor lo digo obviamente, eso ofende muy grandemente a Dios. Tenemos 35 años aquí, en marzo cumplimos, hermano. 5. Por la gracia de Dios no hemos tenido divisiones grandes. Ha habido, sí, algunos que se van y jalan a otros. Y la más grande que fue, estamos hablando como de 30 personas, lo digo con mucho temor. Si ustedes supieran cómo terminó toda esa gente, Sí. todos, todos. Tremendo, tremendo. Si ustedes supieran qué les pasó casi a los 30, Sí. fue algo de veras prácticamente increíble. Increíble. Nos debe dar miedo, hermano. Nos debe dar miedo. Yo creo que si alguien se quiere ir de la iglesia, sálgase sin dividir. Sálgase sin hablar mal de las autoridades. Sálgase sin crear división. Y si permanece en la iglesia, procure no chismear contra las autoridades. Procure no amargarse, aunque estemos mal las autoridades. Procure no denigrar y burlarse de las autoridades. Sí. La rebelión que trae consecuencia en división es, yo creo que de los pecados más horribles que a Dios arriba del robo, del asesinato, del adulterio. Escuchen bien, hermanos. Cuando le pegan a la iglesia, cuando dividen, puedes repetir el último. El testigo falso que respira mentiras. Fíjate. Y el que siembra discordia. Fíjate, en una familia. la palabra discordia habla de dividir lo que está en concordancia. Discordia es separar lo que está junto. Sí. Separar lo que está junto. Por eso en los hogares también los papás debemos tener mucho cuidado de ser ejemplo de amor y de unidad con nuestros hijos. Lo más horrible que en un matrimonio puede ocurrir es el pleito de los padres que afecta el corazón de los inocentes. Eso es algo nefasto, hermano. Es lo peor que un esposo puede hacer, una esposa puede hacer. Y luego frente de los hijos. Es el peor pecado. Están maldiciendo a sus hijos para siempre. Los están llevando al infierno con eso. Les están diciendo que estén en contra de lo bueno y de Dios. Porque por eso esos hijos que enfrentan la discordia de los padres se convierten en malos hijos a la larga. En cambio, cuando los padres se respetan y se aman y procuran que los hermanos se lleven bien y no se peleen, eso Dios lo aprueba y la familia va a crecer. Así que tengamos temor, mucho temor, hermanos, cuando hay discordia entre los hermanos. Yo quiero hacerles otra pregunta. Esta pregunta me la hacía a mí mientras preparaba esto.
Y yo decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si Amán hubiera destruido a Mardoqueo? Si su plan de llevarlo a la horca y asesinarlo y exhibirlo allí, ¿qué hubiera pasado? ¿Eso hubiera hecho feliz a Amán? La respuesta es no. La respuesta es no, ¿sí? Porque, ¿qué era lo que realmente había en su corazón? ¿Qué quería, Carito? Ser rey, ¿sí? Todavía no lograba su cometido. Esto era uno de sus estorbos, ¿sí? En una pelusa ahí que se le atravesó. Pero en su interior, su verdadero deseo era estar como rey, ¿sí? Él quería el poder. Mardoqueo no era el problema de Amán, era él mismo. Era su corazón, su orgullo, su soberbia. Fíjense lo que dice David Gustic. Ser aplaudido en ocasiones es bueno y es apropiado, pero perseguir el aplauso es trágico. ¿Ya vivir para eso? Para el reconocimiento, para que te aplaudan, para que te levanten, para que te digan, para que te elogien. Eso es lo dañino, eso es lo trágico. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué sembró Amán? Sembró odio, sembró muerte. Y ahora él está muerto, ¿sí? La soberbia y el orgullo pueden destruir nuestra vida. El final de Amán es como el destino de Satanás. Satanás así comenzó. Él era un ángel hermoso, ¿sí? Luz bella. Pero un día deseó en su corazón ser igual a Dios. Volteó hacia abajo y dijo, todo el mundo me adora, todo el mundo me respeta y todo el mundo me reconoce. Solo me falta estar allí, en el trono de Dios. Y deseó a partir de allí estar en el lugar de Dios. Esa fue su condenación. Eso fue precisamente lo que lo hizo caer. Ahora enfoquémonos en esto. Si hay orgullo en nuestro corazón, pues nos puede llevar al fracaso. El orgullo, dice la Biblia, que es la raíz de todo pecado. ¿Sí? El problema es que es demasiado difícil ver que lo tenemos. Podemos decir, sí, yo soy bien orgulloso, pero a veces no nos damos cuenta hasta qué grado está nuestro orgullo. Y entonces yo creo que estos detalles, esta historia, sí nos pueden despertar, sí nos pueden ayudar a vernos, sí nos pueden ayudar a darnos cuenta de lo que realmente tenemos en nuestro corazón, de la magnitud del problema que tenemos los que albergamos el orgullo. Entonces debe ser Cristo. Cristo debe ser nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo. Debe ser la paz con todos, caminar en armonía con todos. Si tu confianza está en Cristo, si lo que sabes que estás viviendo y estás haciendo, Dios lo avala, mira, Dios obra de manera sorprendente. Dios trae bendición para los que hacen el bien. Y como vimos en la historia, sin darnos cuenta, Él va a ir acomodando todas las cosas. Aunque en un momento dado parezca adverso, aunque en un momento dado nuestro corazón sea engañado y creamos que vamos bien, el Señor va poniendo todas las cosas en orden. Y va a llegar el momento en el que se va a hacer la voluntad de Dios y las cosas que estamos haciendo mal se van a voltear en nuestra contra. Por ahí levantó la mano Rubén, por favor, ya concluimos con el tiempo. Brevemente, por favor, abuelito.
Lo dejo el comentario mejor para la siguiente ocasión. Perfecto. Empezamos con el comentario de Rubén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Oremos. Bendito Padre, cuántas cosas, Señor, cuántas cosas ocultamos, cuántas cosas hay en nuestra mente, cuántos deseos incorrectos podemos tener en nuestro corazón, cuántos señalamientos equivocados podemos hacer, cuán equivocados podemos estar, Señor, de lo que creemos que es correcto. Señor, solo tú tienes la capacidad de hacernos ver. Con tu luz, déjanos ver lo mal que está en nuestro interior y en nuestra mente, las cosas. Señor, si estamos equivocados, si estamos haciendo lo malo delante de ti, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos muestres, que nos dejes ver, Señor, si estamos siendo injustos, si estamos siendo legalistas, si verdaderamente estamos fallándote, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia y no nos dejes con el engaño. Déjanos ver, déjanos darnos cuenta, Señor. Tú nos has dado esta congregación para cuidarla. Tú has puesto a esta gente para que la cuidemos, para que la amemos. Permítenos, Señor, caminar con temor y hacer todo para ti, para gloria tuya. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de los que lo escuchen en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.